Muy buenos días tengan todos. Sean bienvenidos aquí a la segunda clase de la unidad número uno de reacciones de cambio de fase de la asignatura Tratamientos Térmicos, que pertenece al pensum de la carrera de Ingeniería Metalúrgica del Vicerrectorado Barquisimeto. La clase de hoy hablaremos sobre lo que son las transformaciones de fase en el diagrama hierro-cementita. En la primera clase analizamos todo lo que eran las partes que conformaban el diagrama hierro-cementita, ¿verdad? Las fases presentes, hablamos también de conceptos bastante importantes que son básicos, pero son muy importantes porque generan la base para la formación del conocimiento que vendrá posteriormente cuando empecemos a indagar sobre los tratamientos térmicos a mayor profundidad. Entonces es importante tener esa base bastante consolidada, en las cuales se distingue lo que eran las definiciones de estructura cristalina. De allí desprendimos conceptos como granos, límite de grano, fases, matriz y precipitado. Dentro de eso también vimos la importancia, aunque no estaba eh, descrito como un subpunto, describimos lo que era un soluto y solvente. Eso a su vez también definimos dentro de la estructura cristalina lo que eran los cristales reales. Obviamente también definimos, cuando hablábamos de estructura cristalina, hablamos de los cristales ideales, de las 14 tipos de redes Bravais que existen, de las cuales siempre hemos estudiado tres, que son las que más se presentan o las que se presentan con mayor frecuencia en los elementos químicos metálicos. Esas estructuras son las BCC, FCC y HCP. Y bueno, cuando hablábamos de soluto y solvente, ya hablábamos de los cristales reales, de cómo ciertos elementos químicos entran en la estructura cristalina. Eso es lo que denominábamos como solvente, que es la estructura cristalina de mayor proporción, y el soluto es los elementos químicos que están entrando en esa estructura cristalina. Esos son conceptos que hemos dominado desde bachillerato y que es importante tener ese refuerzo. Bueno, así seguido vimos las fases que están dentro del diagrama hierro-cementita, austenita, ferrita, hierro delta, la fase o la zona bifásica de urita y la zona también importante que es la perlita, que es ferrita más cementita, ¿no? Entonces la clase de hoy vamos a continuar con ese repaso que debemos de tener especialmente sobre el diagrama hierro-cementita, y en el día de hoy pues conversaremos sobre lo que son las temperaturas críticas y las tres tipos de transformaciones que sufre la austenita, ¿no? La transformación perlítica, que ya nosotros la conocemos, unas dos nuevas transformaciones, que son la transformación vainítica y la transformación martensítica. La transformación perlítica es la que nosotros conocemos porque es la que se efectúa a temperatura o a enfriamiento lento, como que estuviéramos hablando de un estado de equilibrio, un enfriamiento en equilibrio. Pero cuando rompemos ese equilibrio, que es lo que puede suceder en la mayoría de las ocasiones, en las grandes veces que se pueda transformar un material de una fase en otra, suceden en un estado de no equilibrio. Y en ese estado de no equilibrio, entonces ya no hay una formación precisa de perlita, sino que aparece la formación vainítica y la formación martensítica. Cada uno va a depender de la velocidad de enfriamiento con que se esté trabajando. Cuando hablamos de enfriamiento en equilibrio, hablamos de que calentamos la pieza que estamos trabajando en un horno a una temperatura austenítica, y esa se deja un tiempo de permanencia allí para homogeneizar toda la pieza a una misma temperatura, y después lo que se hace es apagar el horno, y la velocidad de enfriamiento de esa pieza va a ser igual a la velocidad de enfriamiento del horno. Por lo tanto, es una velocidad de enfriamiento muy, pero muy lenta, permitiendo entonces esos análisis y estudios que hicimos en metalurgia física. Y lo cual permite, obviamente, la transformación de la austenita en perlita. Pero cuando se rompe el equilibrio, es decir, que llegamos a una homogenización de la temperatura dentro del horno y lo sacamos y analizamos diferentes medios de enfriamiento que van a producir diferentes velocidades de enfriamiento, entonces ahí las propiedades metalúrgicas cambian a razón de estas transformaciones que aparecen, transformaciones de la austenita. Por eso es que siempre un factor importante aquí en los tratamientos térmicos
es elevar la temperatura en la gran mayoría de esos tratamientos térmicos, elevar la temperatura a una temperatura austenítica para producir esos cambios morfológicos en la microestructura y por ende eso va a permitir también un cambio en las propiedades mecánicas. Como les dije en la clase pasada, las propiedades metalúrgicas y mecánicas son hermanas gemelas, una depende de la otra. Para explicar una hay que detallar la otra y para explicar la otra hay que detallar la, la, la anterior. Entonces, bueno, tenemos este tipo de transformación perlítica, transformación vainítica y transformación martensítica. Entonces, como hemos comentado, la clase de hoy es las transformaciones de fase en el diagrama hierro-cementita, enfocado en la unidad titulada reacciones de cambio de fase. En esta se basará en la definición e importancia de las fases que se transforman a medida que va variando la temperatura de enfriamiento. La fase que se transforma es la austenita, por lo cual arroja propiedades mecánicas muy diferentes. Entonces, nosotros elevamos, como les comenté, elevamos la temperatura a una temperatura de austenización, una zona de austenización donde todo el acero se transforma en austenita y después aplicamos diversidad de velocidad de enfriamiento. Eso va a producir, como les dije, una variabilidad en la morfología del material. Entonces, para llegar a eso, entonces seguimos con los conceptos clásicos como las temperaturas críticas de enfriamiento. Entonces, nosotros conocemos las temperaturas críticas del diagrama hierro-cementita. A sub 3, A sub 1 y A sub CE. A sub 3, A sub sec 3, que es la temperatura crítica superior, es la que nosotros podemos observar acá, ¿verdad? Es la que se encuentra al lado izquierdo de la reacción eutectoide. Fíjense que este punto es la reacción eutectoide, donde la austenita que tenemos acá se va a transformar en la que tenemos aquí abajo, que es perlita, ferrita más cementita. Entonces, esta línea imaginaria vertical, que está aproximadamente a unos 0.8% de cementita, ¿verdad? Esta línea imaginaria va a dividir el diagrama en dos partes, ¿sí? Entonces tenemos un diagrama unos materiales que nosotros los consideramos como los aceros hipotectoides y en la derecha de esa línea imaginaria vamos a tener los aceros hipereutectoides. Entonces, cuando nosotros observamos esta línea también tiene una característica de que separa dos zonas, una zona monofásica de una zona bifásica. En esta zona monofásica es una zona de austenita que se va a ir transformando a la medida que va bajando la temperatura. Entonces, si nosotros imaginamos, por ejemplo, una línea recta, ¿verdad? Imaginemos una línea recta aquí, a un diagrama a un acero 0.40% de cementita, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aquí podemos observar que en este punto empieza a ocurrir la transformación de la austenita. Porque la austenita es la que siempre se va a ir transformando. Aquí empieza a precipitar los primeros granos de ¿quién? De la nueva fase que va a aparecer, de la nueva fase de las dos que van a aparecer al final, que va a ser el hierro alfa, que en este caso es la ferrita. Por eso es que esta zona aquí es una zona bifásica donde coexiste la ferrita con la austenita. Entonces, como la austenita se está transformando, la primera transformación es transformarla en la ferrita. Pero ¿dónde ocurre esa transformación? La clase pasada hablábamos de los granos y límite de grano y cuando definíamos los límites de grano habíamos dicho que era una microestructura muy delgada, muy fina de aquellos átomos que no permitieron o no se formaron o no se unieron a los nuevos núcleos que iban creciendo. Por lo tanto, quedaba con esa energía libre atrapada, con ese gran contenido de energía. Por eso es que los límites de grano tienen alto poder energético, porque para poderse unir a un núcleo había que entregar una energía. Por eso es que había ese cambio brusco de una energía cinética y potencial, se transformaba todo en un sistema estático, aparentemente, ¿no? Porque se formaban esos núcleos que al final se transformaba en lo que nosotros conocemos como los cristales, ¿no? Entonces, esos átomos que no formaron esos núcleos, esos cristales posteriores, quedan almacenados con alto contenido energético.
Entonces, para producir esa transformación de la austenita a la ferrita, porque aquí empieza la primera transformación de la austenita, ¿dónde va a ocurrir? Para poder hacer una transformación necesitamos alta energía. Es decir, hay un cambio energético muy profundo. Además, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que la máxima solubilidad que tiene la austenita es una solubilidad de 2.11 de carbono, ¿no? Entonces, la austenita tiene gran porcentaje de carbono, ¿sí? Entonces, eh, cuando empieza la transformación perlítica, la máxima solubilidad de la transformación ferrítica, ¿verdad? De esta ferrita que está precipitando, la máxima solubilidad es 0.021. Entonces, ¿qué va a hacer la austenita? La austenita, cuando empieza a transformarse en la ferrita, ese carbono que tiene en exceso acá, tiene que liberarlo, porque para poderse transformar en la ferrita, tiene que tener como máxima solubilidad menor a 0.011, porque si nosotros extrapolamos este punto hacia el eje de las temperaturas, podemos observar que la máxima solubilidad de esos primeros cristales de ferrita que están precipitando en este punto son menores a 0.0021, ¿sí? A 0.0021% de cementita. Es decir, que estos cristales que están precipitando son prácticamente hierro puro. Entonces, esos carbonos que están allí tienen que difundirse. ¿Y hacia dónde se van a difundir? Hacia los límites de grano. Entonces, la austenita empieza a quedarse sobresaturada del límite de grano y por eso es que requiere de alta energía para poder producir esa transformación. A medida que va bajando la temperatura, ¿qué va pasando? Va creciendo la cantidad de ferrita dentro de ese volumen de transformación. Es decir, la austenita se va transformando, va creciendo esos cristales que precipitaron en la temperatura crítica superior, va precipitando, estamos hablando, esto a grosso modo es como si estuviéramos hablando a temperatura en equilibrio, ¿no? Es decir, un enfriamiento muy, pero muy, muy, muy lento. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Que la ferrita va creciendo y al ir creciendo, es decir, que esa austenita va segregando, va sacando ese carbono, porque sabemos ya que la ferrita no puede tener tanto porcentaje de carbono como si lo tiene la austenita. Entonces, ese carbono va migrando hacia los límites de grano. Va migrando y va quedando sobresaturado la austenita de carbono. Cuando llegamos a este punto que está acá, que es el punto en la temperatura eutectoide, ¿sí? Es este punto que está aquí, ¿sí? Cuando llegamos a ese punto, entonces, ya ese es el último momento de la transformación de, de la perlita, perdón, de la austenita, el último momento de la transformación de la austenita. Hay una cantidad de ferrita presente en ese diagrama. Hay una cantidad que fue creciendo a razón y fue segregando, fue expulsando ese carbono hacia los límites de grano de la cementita. En este momento, la austenita, aquí está el último momento que coexiste la austenita dentro de ese material. ¿Qué va a pasar por debajo de la temperatura eutectoide? Que esa austenita remanente se va a transformar ¿en quién? En la perlita, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener aquí dos fases. Una fase de ferrita que precipitó anterior a la temperatura eutectoide y vamos a tener una perlita, donde la perlita también va a existir una ferrita, pero esa ferrita precipitó posterior a la temperatura eutectoide. Entonces, y obviamente con láminas de cementita, ¿no? Entonces, aquí vamos a observar entonces dos tipos de ferrita, una que precipita antes, que la llamamos ferrita preeutectoide para poderla diferenciar, ¿sí? Que son esas pequeñas zonas o fases solas de ferrita, y unas fases, ¿sí? Que presentan dos microconstituyentes, que sería la ferrita más la cementita. Entonces, aquí, obviamente, una de las características que tiene este tipo de acero es que este tipo de acero son menos resistentes debido a que hay mayor zona de ferrita y en la ferrita, como es el material o el elemento químico que predomina, es el hierro, es donde va a estar la estructura del solvente. Y en esa estructura del solvente vamos a encontrar la n cantidad de defectos lineales, en este caso las dislocaciones,
y se va a producir con mayor probabilidad un desplazamiento de esas dislocaciones cuando se le aplica una fuerza a este tipo de materiales hipotectoides. Entonces, por ende, este material no tiene tanta resistencia, porque la resistencia que se le va a ofrecer a las dislocaciones son las dislocaciones ubicadas en la fase perlítica, es decir, las dislocaciones que están dentro de la ferrita de la fase perlítica. Esas dislocaciones van a tener un rango muy corto porque se van a desplazar entre láminas de cementita y cementita. En cambio, aquí las dislocaciones en la ferrita preutectoide tienen un rango más alto. Por lo tanto, la deformación plástica va a ocurrir en mayor proporción en esta zona de ferrita preutectoide, dentro del material o del acero hipotectoide. Entonces, ¿qué pasa después también por acá? Esa zona perlítica también sucede lo mismo, que a mayor velocidad, ¿qué va a pasar? Que esa transformación, a medida que va bajando la temperatura, esa perlita es una perlita que es muy gruesa, ¿sí? Es decir, que el espaciado interlaminar de cementita dentro de la ferrita es muy grande. Por lo tanto, produce lo que nosotros conocemos como una perlita gruesa. Esa perlita gruesa es la que nosotros derivamos como a razón de sus propiedades, como de mayor ductilidad, vamos a decirle así, de menor resistencia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que a medida que va bajando la temperatura, ese espaciado interlaminar entre lámina de cementita dentro de la perlita empieza a disminuir. ¿Por qué empieza a disminuir? Porque los carbonos que pudiera tener la ferrita atrapada empieza a liberarlo, acortando entonces esas láminas, porque el carbono migra hacia la cementita, acortando más la distancia, creciendo esas láminas de cementita y por lo tanto disminuyendo ese espaciado interlaminar que lo conocemos nosotros como el primer propulsor para la deformación plástica. Entonces, por eso comentamos de que, y a razón de las propiedades están involucradas específicamente en el tamaño de la ferrita que precipitó antes de la temperatura eutectoide, que es la ferrita preutectoide. Las dislocaciones presentes aquí son las que van a tener mayor posibilidad de desplazarse y obviamente el acero va a tener mayor deformación plástica que los demás tipos de acero. Por lo tanto, las dislocaciones aquí van a tener mayor desplazamiento que las dislocaciones presentes en la ferrita dentro de la perlita, ¿sí? También podemos observar una segunda línea o una segunda temperatura crítica superior, que es la ASUCM. Esta temperatura crítica superior es la que va a dividir una zona monofásica como la austenita de una zona bifásica como la ledeburita. Si nosotros observamos, ella está involucrándose con voy a cambiar aquí el color para diferenciarlo, con los aceros hipereutectoides. Si nosotros observamos aquí aproximadamente un estudio en enfriamiento de un acero hipereutectoide de 1% de cementita, podemos observar también que en esta temperatura, ¿qué va a precipitar primero? En esta línea. En esta línea, ¿qué va a precipitar primero? Unos cristales. ¿Dónde van a precipitar? En los límites de grano. Siempre va a precipitar en los límites de grano de la austenita, porque en esos límites de grano es que poseen mayor energía y es mayor la voluntad, porque para producir un cambio, indistintamente nosotros como personas, para producir un cambio, necesitamos una energía, necesitamos una motivación, necesitamos alguna fuente que nos inspire. Por lo tanto, eso es una energía que no es visible, pero que existe. Entonces, todo cambio requiere de una energía y esa energía almacenada está en los límites de grano de la microestructura. Entonces, empiezan a precipitar. ¿Quiénes van a empezar a precipitar? En este caso, en los aceros hiperutectoides, los cristales de cementita. Entonces, aquí se diferencia con el acero hipotectoide. Lo primero que precipita en el acero hiperutectoide son las cementitas y en el acero hipotectoide es la ferrita. Seguidamente, cuando llegamos a la temperatura crítica inferior, que es el ASU1, ¿verdad? También es la última oportunidad que va a tener la austenita de transformarse. Por debajo de esa transformación, de esa temperatura, va a ocurrir la transformación de que la austenita que ya quedaba remanente en esta zona, en este último punto,
se transforma en perlita. Entonces, ¿qué vamos a tener? Dos fases, una fase de cementita preutectoide y una segunda fase de perlita. Entonces, aquí sucede lo mismo, en cambio, ya no vamos a tener dos ferritas, sino que lo que vamos a tener es dos cementitas. Una cementita que precipitó primero y una cementita que hace juego con la perlita. Y va a ocurrir lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser más resistente? Obviamente el acero hiperutectoide, porque primero y principal, la mayor cantidad de fase presente es la fase de cementita. Y porque hay mayor cantidad de carbono, esa mayor cantidad de carbono también le da la resistencia mayor a la resistencia del acero hiperutectoide. Entonces, aquí también nosotros damos garantía de que estos aceros tienen mayor resistencia que los aceros hiperutectoides. Entonces, a medida que va bajando la temperatura, ocurre la misma transformación perlítica, ¿verdad? Primero ocurre una transformación de perlítica bastante lento, es decir, la perlita se vuelve más gruesa, tiende a ser un poco más deformable, pero a la medida que va bajando la temperatura, el carbono situado dentro de la ferrita empieza, la ferrita constantemente está expulsando carbono porque su máxima solubilidad es de 0.0021. Si nosotros observamos, a medida que va bajando la temperatura, ¿cuánto es la máxima solubilidad que va a tener? Fíjense que el diagrama, la temperatura o la zona limítrofe entre el hierro alfa, que es la ferrita, y la perlita, fíjense que la solubilidad va disminuyendo. Lo máximo que va a tener es 0.021, pero a medida que va bajando la temperatura, fíjense que la curva está tendiendo hacia la izquierda, es decir, que va disminuyendo el porcentaje de carbono. Entonces la ferrita tiene que ir expulsando esos carbonos que están dentro de la perlita, lo tiene que ir expulsando. Entonces ese carbono tiene que migrar, es decir, hay un proceso de difusión de los átomos de carbono en la ferrita hacia la cementita. Y por eso es que la lámina de cementita se van acortando dentro de sí. Se van acortando, produciendo entonces esa perlita fina. Entonces aquí ya podemos decir que la perlita fina y la perlita gruesa tienen diferentes propiedades. La perlita gruesa, que se produce a una mayor temperatura, tiene menores propiedades mecánicas y la perlita fina tiene mayores propiedades mecánicas, ¿sí? Entonces, bueno, aquí ya podemos recordar que existen tres temperaturas críticas, que es la que nosotros a partir de ahora siempre vamos a denominar y vamos a recordar y vamos a señalar en los tratamientos térmicos. La temperatura crítica a sub 3, que es la temperatura crítica de los aceros hipotectoides, la temperatura crítica a sub CM, que es la temperatura crítica de los aceros hiperutectoides, y la temperatura crítica inferior, que es la temperatura utectoide. ¿Sí? ¿Estamos claros en eso? Entonces, fíjense, ¿qué pasa con la transformación perlítica? Bueno, fíjense acá. Aquí tenemos el esquema de la formación de la perlita a partir de la austenita. Fíjense que siempre, la que siempre se va a transformar va a ser la austenita. Siempre se va a transformar la austenita. La austenita siempre se va a transformar. Primero se transforma en ferrita, si es el caso de los hiputectoides, o el caso de los hiperutectoides se transforma en austenita. Entonces, siempre es la austenita la que se va a transformar. Entonces, fíjense lo que está sucediendo. Cuando ocurre la transformación o la transformación austenítica, ¿verdad? Esa transformación de la austenita, la primera transformación es la transformación en la ferrita, ¿no? Entonces aquí podemos observar cómo la ferrita se va transformando. Primero, ella se transforma en los límites de grano, ¿sí? Ella va creciendo y a su vez que va creciendo, ella va expulsando, porque su máxima solubilidad es una solubilidad que es de 0.021, es muy baja. Entonces, a medida que va bajando la temperatura, esa solubilidad va disminuyendo, produciendo entonces que se produzca una difusión en sus lados, que es lo que va generando esas placas de cementita que nosotros vemos acá. Al principio va a ser un espaciamiento muy grande, que es lo que vemos nosotros aquí. El espaciamiento interlaminar es la distancia que ocurre de esta lámina a esta lámina, de esta lámina a esta lámina. ¿Sí? Entonces, a medida que va bajando la temperatura, menor es la capacidad que tiene la ferrita de tener este átomo de carbono.
Entonces esos átomos de carbono seguirán migrando hacia esas láminas de cementita, ¿verdad? Que tenemos acá, y esas láminas de cementita se van a ir acortando, es decir, el espacio interlaminar se va a ir acortando y va a ir produciendo entonces un tipo de microestructura perlítica diferente que la que nosotros denominamos como la microestructura de la perlita fina. Fíjense las flechitas que podemos observar acá. Estas flechitas indican hacia dónde migran o difunden los carbonos que van saliendo de la ferrita cuando va bajando la temperatura, hacia las láminas de cementita. ¿Y dónde ocurre esa transformación? En los límites de grano. Fíjense, aquí está, límite de grano austenítico, eso va a ocurrir aquí. ¿Por qué va a ocurrir esa transformación allí? Porque estos límites de grano, como lo hemos conversado, es el que tiene mayor energía libre, ¿sí? Entonces, ahí vamos a seguir la transformación porque esta austenita tiene que desaparecer. La austenita tiene que desaparecer para darle paso a la microestructura perlítica. Eso lo podemos observar aquí, fíjense en el acero 1045. El acero 1045 es un acero hipotectoide y fíjense las láminas de cementita. Fíjense, aquí está la estructura perlítica. Podemos observar en esta zona que está acá, ¿verdad? En esta zona, vamos a hacer un close-up aquí, fíjense, esa zona que está allí, ahí podemos ver claramente en esta microestructura de Millport, bajo un microscopio óptico, aquí podemos observar el espaciamiento interlaminar, ¿ves? La estructura perlítica, láminas de cementita interlineadas con láminas de ferrita, ¿sí? Entonces, mientras más cortas sea la distancia entre láminas de cementita, mayor resistencia va a tener el material, ¿sí? Ajá, una pregunta de Alexander. Profesor, una pregunta. ¿Las láminas tanto de ferrita como de cementita crecen a la par o se va formando una después de la otra? No, primero se va formando la ferrita, ¿sí? Y consecuentemente se va formando la cementita, ¿sí? ¿Por qué se va formando la cementita? Porque la perlita al ir bajando la temperatura, como lo vimos en el diagrama, ¿verdad? La máxima solubilidad a razón de las temperaturas va disminuyendo. La máxima solubilidad del carbono dentro de la ferrita va disminuyendo. Por lo tanto, la ferrita tiene que ir expulsando poco a poco esa cementita. Entonces esa cementita la va a ir expulsando hacia los lados, donde coexisten las láminas de cementita. Entonces esos carbonos van nucleándose dentro de la lámina de cementita, formando entonces que esas láminas se distancien a un espaciamiento mucho menor. Entonces, eso es lo que ocurre primero. A diferencia de lo que ocurre con la siguiente transformación que veremos más adelante, que es la transformación vainilla. ¿Sí? Entonces, esa es una de las características. Entonces, ¿a razón de qué se debe esa situación? Esa situación se debe a lo que nosotros conocemos como la energía libre de Gibbs. ¿Se acuerdan de la energía libre de Gibbs? La energía libre de Gibbs, la vamos a anotar por acá, ¿sí? Está pendiente. Aquí sería G, dos puntos, que sería igual a H, que es la entalpía, menos TS, ¿sí? Ahora sí. Entonces, a mayor temperatura y mayor entropía que tenga, entonces el delta G es negativo. Entonces, pero fíjense que también ese delta G, ¿verdad? Es lo que nosotros conocemos. Vamos a abrir otro. Estamos aquí aprendiendo con esta tablita. También sabemos que ese delta G es igual, ¿verdad? A la energía de la superficie, ¿sí? Menos la energía del volumen. Este sería la energía de la superficie, ¿sí? Vamos a ponerle GS, menos la energía libre del volumen, ¿sí? También es traducido de esta manera, ¿sí? Es la energía de la superficie y la energía del volumen. Entonces, ¿qué pasa cuando ocurre la transformación perlítica? El volumen no va a cambiar. La energía libre del volumen no va a cambiar. El volumen de la pieza, de lo que estemos analizando, no va a cambiar. Pero sí va a cambiar la superficie. ¿En qué va a cambiar la superficie? En que, en este caso, cuando hablamos del volumen, hablamos de la microestructura. El volumen de la microestructura no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar es la superficie, es decir, la transformación que está ocurriendo dentro
de esa microestructura. Porque la transformación es de la transformación austenítica a la transformación perlítica. Entonces, este delta G se hace igual delta GB, que es la energía libre del volumen, que es lo que nosotros vemos acá, la energía volumétrica, ¿sí? Se hace cero, es negativo. Por lo tanto, esa energía libre está en función de una energía de superficie. Es decir, que esa energía libre de Gibbs es en función de esa eh, superficie que se va transformando. Se va transformando la austenita en perlita. Y eso también lo podemos asociar con la primera, con la definición principal de la energía libre. ¿Qué va a pasar? Que como hay un enfriamiento, la temperatura disminuye. Y al disminuir la temperatura, ese delta S, que es la entropía, también disminuye. Es decir, no hay tanto desorden atómico, por lo tanto, no hay energía cinética, la velocidad de los átomos empiezan a disminuir, la energía potencial, la distancia con que se iban desplazando también disminuye. Por lo tanto, este valor va a ser siempre menor a la energía interna. Entonces, la energía interna sí está en aumento porque hay un proceso que se está transformando allí. Por lo tanto, esta delta G, si nosotros lo vemos matemáticamente, va a ser siempre positiva cuando ocurre el enfriamiento. Y ocurre de la misma manera, indistintamente la transformación de la energía de la superficie, ¿sí? Energía de la superficie, también va a ser positiva. Entonces, cuando hay ese proceso de transformación, ese proceso de transformación ocurre sí, solo sí, cuando el delta G es mayor a cero, ¿sí? Va a llegar a un momento en que, bueno, cuando ocurre un proceso de calentamiento, entonces ahí sí donde el delta G se hace menor o igual a cero. Entonces, la variación de la energía libre, nos dice la figura, por átomo de partícula precipitada. La energía de superficie es positiva por la movilización de los átomos dentro de la intercala de la perlita austenítica. Claro, es lo que les comento. Entonces, la superficie es la que siempre va a estar en constante transformación. Y si va a estar en constante transformación, entonces es porque hay un proceso de migración de átomos de la cara de la ferrita hacia las futuras láminas de cementita, formando entonces la estructura perlítica. Y dentro de la intercara ferrítica cementita, dentro de la perlita, ¿ves? Entonces, siempre va a haber una delta, un cambio de energía o una energía libre de la superficie. Lo que si no va a existir es un cambio libre del volumen, porque el volumen de la pieza no va a cambiar. Entonces, lo que sí va a cambiar es la superficie a razón de esa transformación perlítica. Y por lo tanto, ese delta G es mayor o igual a cero. Y eso también lo podemos analizar, como les dije, a razón de esa temperatura, a razón de la energía libre de Gibbs de manera general. Y entonces, bueno, lo que les comentaba, ¿qué va a pasar? Que a medida que nosotros vamos bajando la temperatura, la máxima solubilidad de la ferrita también va disminuyendo. Eso lo vimos ya en el diagrama. Lo que va a producir es que la ferrita va a estar en constante expulsión de carbono hacia esas láminas de cementita que tiene alrededor. Entonces, a altas temperaturas vamos a encontrar una perlita gruesa. Y esa perlita gruesa es porque el espaciamiento interlaminar de la lámina de cementita, ¿sí? Es mucho más grande. Por lo tanto, si nosotros sabemos que las dislocaciones están en la matriz del solvente, en este caso la matriz ferrítica, porque la ferrita es la que tiene mayor cantidad de hierro, ¿sí o no? Entonces, las características mecánicas son bajas, es decir, las propiedades mecánicas son bajas aquí, el material tiende a ser menos resistente. Pero a medida que va bajando la temperatura dentro del diagrama, este espaciamiento va disminuyendo porque el proceso difusivo de ese carbono va hacia esa lámina de cementita, ocurriendo entonces lo que vemos acá, que el espaciamiento interlaminar es más pequeño que en el caso de esta parte izquierda, de esta microestructura del lado izquierdo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que las dislocaciones presentes en esa zona ferrítica, ¿verdad? Va a tener pequeño espacio para poderse desplazar y al tener pequeño espacio para poderse desplazar, la deformación es poco probable. Por lo tanto, se vuelve más resistente el material. ¿Sí comprendemos eso, muchachos? ¿Sí? Entonces, aquí podemos nosotros observar
las características entonces y la diferenciación y cómo sucede la transformación austenítica a la transformación perlítica. Y cómo podemos entonces nosotros analizar lo que es la perlita gruesa y la perlita fina. Entonces, ahora vamos a una segunda transformación. Todas las transformaciones que vamos a ver aquí, que son las tres transformaciones, todas las transformaciones están en función de la austenita. La austenita es la que siempre se va a transformar. Entonces ya vimos la primera transformación, que es una transformación, vamos a decirlo, en equilibrio. Y es la transformación que nosotros vimos en metalurgia física. ¿Sí? Porque hablábamos de una temperatura en equilibrio, donde el enfriamiento era dentro del horno, donde nada de medios externos alteraban la velocidad de enfriamiento, entonces la velocidad de enfriamiento era constante en el tiempo y por lo tanto se produce esa transformación. Fíjense que lo primero que ocurre es la transformación perlítica. Pero cuando ya ocurre la transformación vainítica, en esa transformación vainítica, quien va a producir los núcleos de los cristales va a ser la ferrita. Fíjense que aquí al final, fíjense que aquí podemos observar que la perlita, fíjense que la perlita que observamos acá, está en función de la velocidad de enfriamiento, ¿sí? En esa velocidad de enfriamiento nosotros podemos observar que a medida que va creciendo la ferrita, ella va expulsando los carbonos y va creciendo también esas láminas de cementita y a su vez también crece la lámina de ferrita porque la que se está transformando es la austenita. La austenita va migrando, va transformándose en ferrita, la ferrita a su vez también va expulsando el carbono porque no lo necesita, ese carbono se va adhiriendo a esas láminas y a medida que va enfriándose, que va disminuyendo la temperatura, este espaciamiento interlaminar va a disminuir. Caso contrario, cuando es la transformación vainítica. Y la transformación vainítica ocurre ya no a temperatura de equilibrio, sino que ocurre ya cuando se está alterando esa temperatura de equilibrio. Es decir, que sacamos las probetas del horno y la dejamos, por ejemplo, al aire libre. ¿Sí? Ya el medio de enfriamiento es diferente. El medio de enfriamiento era dentro del horno, en la perlita. El medio de enfriamiento de la vainita es afuera del horno. Es decir, que ya no está en equilibrio, sino que hay algún agente que está incidiendo directamente sobre la transformación de la austenita. Entonces, ya hay una velocidad de enfriamiento mucho mayor. Esa velocidad de enfriamiento va a permitir que se formen los cristales de ferrita a mayor velocidad y fíjense la formación, fíjense la formación, que es una formación puntiaguda. Por lo tanto, esa transformación, a la pregunta de Héctor, por la velocidad de enfriamiento la anita tiene esa forma, velocidad, sí, sí, sí. Fíjense esta forma, esta es una forma puntiaguda, que es lo que nosotros denominamos como forma acicular, ¿sí? Que no es circular. Fíjense que la ferrita aquí tiene como una forma, vamos a decir, semicircular, redondeada, ¿no? Ella se va a ir transformando y fíjense que hacia dónde va el crecimiento. El crecimiento supuestamente va hacia esta dirección, ¿sí? Hacia una dirección, vamos a escribir aquí, fíjense, para los dos casos, vamos a escribir la dirección, ¿verdad? La dirección es hacia, vamos a ponerla aquí, hacia arriba, ¿no? Fíjense. Ella va creciendo, la perlita va creciendo hacia allá. ¿Y por qué? Porque a lo mejor el enfriamiento está ocurriendo en este sentido. Ellas van creciendo a la dirección donde está el enfriamiento. De igual manera ocurre en la estructura vainítica. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué tiene esa figura puntiaguda? Porque el enfriamiento va en ese mismo sentido. Pero lo único diferente es que la velocidad es mucho más rápida. Aquí esto es dentro del horno, esto es muy lento aquí. Y por eso le da el chance a que sea de esta forma circular. Pero como es muy rápida, los cristales de ferrita van de forma puntiaguda. Es lo que nosotros conocemos, y aquí damos la introducción, si ustedes han escuchado en metalurgia física, lo que llamábamos nosotros la ferrita Wismanstatten. ¿Sí se acuerdan, no? Que es la ferrita tipo aguja. Y esa ferrita tipo aguja ocurre gracias a que hay un enfriamiento muy rápido.
bueno, no tan rápido, vamos a decirlo, un enfriamiento moderado, por lo cual la ferrita va creciendo en dirección rápida, no le da chance de volverse como la estructura perlítica, sino que va creciendo de forma rápida hacia la dirección. Ese enfriamiento es un enfriamiento más moderado, mucho más rápido que este enfriamiento, y esa dirección del enfriamiento, como es tan rápido, entonces produce que los cristales se formen con esta forma. Y la expulsión de los átomos también se haga de manera mucho más rápida. Y nosotros podemos observar que la gran diferencia de la vainita con la perlita es que la cementita es cementada, no es continua. Fíjense que en la perlita es continua. ¿Y por qué es continua? Porque la velocidad de enfriamiento lo favorece, una velocidad de enfriamiento muy lenta. Pero en cambio aquí es muy rápida, entonces fíjense que los cristales de ferrita van creciendo y van separando esa lámina de cementita, la va fracturando, creando láminas discontinuas de cementita. ¿Cómo lo observamos acá? Fíjense que a medida que va bajando la temperatura, así que la temperatura de enfriamiento es mucho más rápida, entonces la cementita se vuelve cada vez más discontinua, producto de ese enfriamiento. Entonces, la pregunta de las 64.000 lochas, como decía un profesor allá de cálculo muy querido, este, ¿cuál tendrá mayor resistencia? Nosotros vamos a asimilarlo como estas que están aquí. Por lo tanto, estas que están aquí, al ser segmentadas, fíjense que ya no son continuas, sino segmentadas, ¿verdad? Ayudan a que sea más resistente el material. Y fíjense que a diferencia de la perlita, la cementita está dentro de la ferrita. Es decir, que fíjense que primero se crea la cementita. ¿Sí? Primero se crea la cementita, perdón, la ferrita. Entonces, esa ferrita dentro de su microestructura va a tener esas líneas discontinuas, esa formación discontinua de la cementita. Entonces, las dislocaciones presentes dentro de esa ferrita, que es a diferencia de esta que está aquí, va a tener bloques que no van a impedir la deformación plástica del material. Entonces, obviamente, la estructura vainítica es la que va a tener mayor resistencia. Entonces, esta estructura vainítica, fíjense, estamos hablando como si fuese la perlita, porque estamos hablando de dos microconstituyentes conocidos, ferrita y cementita. Lo único es su morfología. Su morfología es totalmente diferente a la morfología de la perlita. Una ferrita alargada que dentro de su estructura contiene segmentos de cementita, lo que arroja un cambio en las propiedades mecánicas, aumenta su resistencia. ¿Sí o no? Entonces, esa es una de las características por la cual varían las propiedades metalúrgicas y las propiedades mecánicas cuando varían los medios de enfriamiento. Entonces, por ejemplo, vuelvo y digo, el medio de enfriamiento es un medio de enfriamiento, vamos a decir, moderado, es decir, sacamos la probeta del horno y lo dejamos al aire libre. El aire juega un papel fundamental para incrementar la velocidad de enfriamiento y que aparezca esta estructura que va a ser más resistente a esto. Entonces, la resistencia más baja la va a tener la perlita, la resistencia más alta la va a tener la estructura vainítica. La tercera transformación, que es la transformación martensítica. Esa transformación martensítica, fíjense esa microestructura que estamos viendo acá, parece como si estuviéramos hablando de pajilla, ¿no? Fíjense que son tipo agujas. ¿Y por qué son tipo agujas? Si nosotros analizamos cómo se forma la ferrita Wimastaten, que lo acabamos de nombrar, que se forma a una velocidad moderada, ¿verdad? Donde la ferrita se vuelve tipo acicular, tipo aguja, que es la ferrita Wimastaten. Entonces aquí también ocurre algo muy parecido. Y eso es a razón de la velocidad de enfriamiento. Esta velocidad de enfriamiento, mira, fíjense que aquí la estructura es totalmente aguja, totalmente aguja. Y es porque la velocidad de enfriamiento fue muy violenta, permitiendo entonces un tipo de forma totalmente distinta a la perlita y a la vainita, que es la estructura martensítica. Esa estructura martensítica es tipo aguja. ¿Y cómo es esa estructura? Lo vamos a ver ahorita.
Es lo que vemos nosotros acá, ¿sí? Fíjense esto. Tenemos, tenemos nuestras celdas cúbicas, eh, tres tipos de celdas cúbicas, la austenita, la ferrita y la martensita. Pero analicemos estas tres tipos de estructura. Voy a colocar aquí el color rojo. A ver, analicemos estas dos que son las que nosotros conocemos de metalurgia física. Estas dos. ¿Sí? Fíjense esas dos. ¿Qué es lo que pasa cuando hablamos enfriamiento continuo, en equilibrio? Dejamos la probeta en el horno y la velocidad la velocidad de enfriamiento va a ser igual a la velocidad de enfriamiento del horno. Es decir, el horno puede durar hasta 24 horas para enfriarse. Bueno, ese va a ser el tiempo más o menos que va a enfriarse también la pieza dentro del horno, ¿no? Entonces, fíjense que lo que ocurre. Tenemos los átomos de carbono ubicados en los intersticios de la austenita, ¿no? Si nosotros hablamos de temperatura ambiente, ese átomo de carbono va a estar situado aquí, ¿sí o no? En los espacios libres, en los intersticios, ¿sí? En estos espacios libres. Cuando aumenta la temperatura, empieza un proceso de difusión, tanto del solvente, que es natural, porque esto es un cambio alotrópico, ¿sí? De una estructura BCC a 800 grados, 900 grados, cambia a una estructura FCC. Hay un proceso difusivo, pero también hay un proceso difusivo del carbono que estaba aquí. El carbono también tiene que emigrar. ¿Y por qué tiene que emigrar de ahí, José? O muchacho. Porque en la estructura FCC, uno de los átomos del solvente de hierro se ubica en el centro de esa cara. Entonces, ese átomo de hierro, en ese proceso difusivo, en el aumento de temperatura, le va a decir a este átomo imaginario que tenemos aquí de carbono, mira, mi pana, muévase hacia otro sitio porque yo naturalmente cuando aumenta la temperatura me ubico aquí. Entonces él, cuando estaba aquí, ¿qué va a hacer él? En ese proceso difusivo, él va a migrar hacia las aristas de la celda, que es lo que nosotros vemos acá. ¿Sí o no? Entonces los átomos de carbono van a estar atrapados acá. ¿Sí? Y al estar atrapados acá, va a darle más chance, en esta zona le va a dar más chance de que queden atrapados más porcentaje de carbono. Entonces aquí estamos nosotros analizando de que la máxima solubilidad de la máxima solubilidad de la austenita es 2,11 y la máxima solubilidad de la ferrita es 0,021. Ok. Entonces, esta estructura, al tener espacios más pequeños y menos espacio libre, paradójicamente, alberga más átomos de carbono. Por eso es que la austenita tiene mayor solubilidad, mayor cantidad de carbono dentro de su microestructura. Eso es lo que pasa. Alexander pregunta, ¿el átomo de carbono no se moverá? No, claro que se mueve, Alexander. Él se estaba moviendo de aquí hacia acá. ¿Sí o no? Se estaba moviendo de aquí hacia acá. Entonces, hay un proceso difusivo del centro hacia la arista y hay un proceso difusivo del átomo de solvente de una estructura BCC a una estructura FCC. Es decir, que hay un proceso difusivo global en las celdas. ¿Sí me explico? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros, ya estando aquí, a 900 grados centígrados aproximadamente, que estamos en una zona austenita, sacamos el pedacito de cabilla? Pero en ese pedacito de cabilla nosotros, en vez de dejarlo al aire, porque si nosotros lo enfriamos al aire, va a ocurrir otra vez nuevamente de que él poco a poco migre hacia acá, pero va a migrar de manera diferente dando la estructura vainítica. Pero si nosotros ahora lo enfriamos de manera más violenta, con un medio más violento, en este caso, hablemos de un medio como el agua. Cónchale, ¿cuál es más efectivo? ¿Cuál produce un enfriamiento más rápido? ¿El agua o el aire? El agua, ¿verdad? Entonces, al producir el agua, una velocidad de enfriamiento más violenta, ¿qué va a ocurrir? Que naturalmente el solvente y el soluto se van a hablar y van a decir, mire mi pana, yo como solvente, yo tengo que cambiar naturalmente, porque yo sufro un fenómeno alotrópico. Cuando yo cambio de temperatura, yo cambio de forma natural.
Entonces yo tengo que moverme primero que tú. Entonces, como el enfriamiento es muy rápido, mi pana, a usted se va a quedar quietecito ahí, porque el único chance que me va a dar es a mí de cambiar, porque el enfriamiento es muy violento y me va a producir esta estructura que está aquí. Fíjense que es una estructura BCC, ¿sí? Pero ya este átomo no pudo migrar hacia el centro, sino que quedó atrapado aquí. Podemos observar esta característica, muchachos, de estas dos ahora. Vamos ahora a colorear con otro color, será con azul, y ahora vamos a analizar estos dos que están aquí. ¿Sí? ¿Qué característica vemos nosotros de estas dos celdas que están acá? Aquí podemos observar que esta celda BCC está distorsionada. ¿Sí? Esta celda BCC está distorsionada. Fíjense que la vemos más larga. Ahora, nosotros naturalmente, de la estructura BCC y FCC, ¿cuál es más resistente? La BCC. ¿Por qué? Porque este átomo en el centro de la celda se transforma como una cuña. ¿Sí o no? Ah, ok. Ahora, si nosotros somos más atrevidos y le insertamos un átomo de carbono en las aristas de esa celda, ¿cómo va a ser la resistencia? Mayor. Exactamente, Alexander, mayor. Por lo tanto, la estructura martensítica es la estructura de mayor dureza. Y si entonces nos trasladamos y extrapolamos que cuando nosotros utilizamos un medio como el agua para el enfriamiento de un acero, eso directamente nos va a dar una alta resistencia en el material. Ojo, ojo, este proceso que está aquí es antinatural. Produce alta resistencia, sí, pero esto es antinatural porque lo natural es lo que tenemos aquí a la derecha, en la ferrita. Entonces, esos tratamientos que son enfriados al agua van a generar una distorsión que posteriormente se va a llamar concentradores de tensiones. Porque tú, ¿qué es lo paradójico? Hablando de propiedades mecánicas, mientras mayor dureza hay, mayor fragilidad. Exactamente. Entonces, esto se transforma en un concentrador de tensiones. Y por lo tanto, ese acero se vuelve más frágil. Posteriormente, habría que aplicar otro medio de enfriamiento para modificar este átomo que está aquí y tratarlo de migrarlo para acá. ¿Sí me explico? Ese es otro medio de enfriamiento que hay que aplicar, ¿sí? Para eliminar esa distorsión. Entonces, esta estructura martensítica es una estructura BCC distorsionada que produce mayor resistencia. ¿Sí entendimos allí? Por supuesto, muchachos. Tal cual como nosotros hablamos de perlita y vainita, fíjense que la perlita tiene dos tipos de perlita. Nosotros conocíamos uno solo en meteorología física. Ahora tenemos una perlita gruesa que se forma a temperaturas mayores, una perlita fina que se transforma a perlita a temperaturas eh, inferiores, ¿sí? Tenemos una vainita superior que se forma a temperaturas superiores y una vainita inferior. La martensita también pasa por lo mismo. La martensita ocurre por dos razones. Una, por la cantidad de carbono que pueda tener ese acero, ¿sí? Fíjense que cuando hablamos de mayor martensita lenticular, tiene alto porcentaje de carbono, mayor a 6% de carbono, se forma a baja temperatura, se produce por un mecanismo de maclaje. Fíjense que aquí ya no estamos hablando de dislocaciones, sino que como esa estructura queda distorsionada, ya la deformación no es por dislocación, sino por maclaje, por planos, ya no por dislocaciones, sino por plano de macla. Y las placas están orientadas al azar, que es lo que observamos. Fíjense esa estructura tipo paja que vimos, en la estructura tipo aguja que vimos en la primera figura de la transformación martensítica. Al producirse a bajas temperaturas y el alto contenido de carbono, la deformación por maclaje resulta más distorsionada y quiebra en la estructura. Es decir,
que esta martensita a alta temperatura con este porcentaje, esta martensita lenticular es más frágil. En cambio, la martensita enlistonada tiene bajo porcentaje de carbono, menos del 0.6%, se produce a altas temperaturas y tiene baja cantidad de dislocaciones porque las maclas están orientadas produciendo su movimiento con más facilidad y las placas están paralelas entre sí. Es decir, que menos frágil es la enlistonada, pero esta enlistonada se produce a altas temperaturas, ¿sí? Y con una condición del menos 0.6% de. ¿Por qué a altas temperaturas? Porque a altas temperaturas hay un proceso de difusión y el carbono es bajo por ciento, pero a medida que va bajando la temperatura, el carbono va difundiendo hacia la martensita, ¿sí? Estamos hablando de la austenita, ¿no? Estamos hablando de la transformación austenita. El carbono situado, ¿sí? En la martensita va a ir difundiéndose a alta temperatura, por lo tanto esa martensita tiene bajo porcentaje de carbono, ¿sí? Porque la austenita se está transformando. Pero a la medida que va transformándose o va produciendo el enfriamiento, entonces va incrementándose el porcentaje de carbono, porque la martensita está en función de ese porcentaje de carbono. Y eso lo vimos acá, lo acabamos de ver en el esquema que vimos, de esa estructura BCC distorsionada. La martensita, la característica de la martensita está en función de ese carbono, de la ubicación de ese carbono dentro de su celda o de su microestructura, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos un diagrama, vamos a hacer un diagrama acá, vamos a cambiar el color para ya ir cerrando la clase de hoy. Entonces, tenemos este cuadro, vamos a hacer una flecha, ¿sí? En función del enfriamiento, hacemos una flechita aquí, ¿verdad? Hacemos una flechita aquí, taca, y taca, ¿sí? Bueno, me disculpan ahí, pero estamos aprendiendo aquí este sería el enfriamiento. Vamos a colocarle aquí enfriamiento. Este sería el enfriamiento. Vamos a ponerle una letra E, enfriamiento, ¿sí? Entonces el enfriamiento va ocurriendo. ¿Qué va a ocurrir? Lo primero que vamos a observar sería vamos a colocar otra vez letra azul, vamos a colocar aquí, ¿verdad? Vamos a colocar aquí, ¿qué es lo primero que va a ocurrir? ¿Verdad? Cuando empieza el enfriamiento, vamos a analizarlo así. Primero ocurre una transformación perlítica, perlita, gruesa, ¿sí o no? Después ocurre una perlita fina. A medida que sigue bajando la temperatura o hablamos con otro medio, ¿qué va a ocurrir? Una transformación vainítica, que sería vainita superior. Y después vamos a tener lo que es vainita inferior. ¿Sí? Posteriormente, si cambiamos ahora el medio de enfriamiento, vamos a tener una martensita enlistonada y vamos a tener una martensita lenticular. ¿Sí? Porque en la enlistonada aquí lo dice, se produce a alta temperatura. Pero ¿cuál es la alta temperatura? No es que se va a producir, sino que se produce por debajo de la temperatura crítica inferior. ¿Sí? Todos estos señores que están acá, vamos a ponerle vamos a dividirlo para no generar controversia. Esta es una transformación y esta es otra transformación. ¿Sí? Y todas provienen ¿de dónde? De la martensita, de la austenita, perdón. Y entonces aquí podemos colocar perdón, aquí quitamos este y otra vez vamos para el texto. Y en el texto colocamos
eh, vamos a colocar tipo naranja, ¿verdad? Y colocamos acá que todas ellas vienen de la austenita. Entonces, la austenita se va a transformar en todo esto. Están aquí. ¿Y en qué van a variar? En el enfriamiento, en la velocidad de enfriamiento. Si la velocidad de enfriamiento es en equilibrio, a altas temperaturas se forma la perlita gruesa y a bajas temperaturas se forma la perlita fina. Ya eso lo explicamos. Si cambiamos el medio de enfriamiento a moderado, si al aire, vamos a decirlo, la transformación de la austenita va a ocurrir en vainita superior y vainita inferior. ¿Sí? Y si cambiamos el medio de enfriamiento a un medio de enfriamiento más violento como el agua, la austenita se va a transformar en martensita en listonada y martensita lenticular. ¿Sí estamos claros? Ok, bueno muchachos. Bueno, esta es la referencia bibliográficas que es necesario y que ustedes pueden muy gustosamente pueden ubicarlo. Eso también está en la biblioteca virtual de nuestra aula de clase. Y bueno, si tienen alguna pregunta, bienvenido sea. Hasta aquí terminamos la primera unidad. Fíjense que una unidad que es de repaso. Y bueno, repaso y un porcentaje de una microestructura que estamos conociendo, que es la vainita y la martensita, que esa se produce gracias a los tratamientos térmicos. Nosotros venimos de conocer la única estructura de transformación de la austenítica, que era la perlita. Ahora sabemos que no solamente se puede transformar en perlita, sino en vainita y martensita. Pero eso ocurre sí y solo sí, si se cambia el medio de enfriamiento.